40 grados de temperatura, un sofocante día de verano en Valencia. En la obra todos se habían quitado las camisetas. Solo Francisco seguía trabajando completamente vestido. El patrón Carlos le dijo: «Hombre, te vas a morir de calor». Y Francisco se quitó la camiseta por primera vez. En ese momento, todos se quedaron sin aliento. Bienvenidos a Historias de Héroes. Antes de continuar, díganme en los comentarios desde qué ciudad del mundo están viendo este video hoy. Y si creen que historias como esta necesitan ser escuchadas, suscriban y ayúdenos a honrar a aquellos que sacrificaron todo por su país y nunca pidieron nada a cambio. La obra de construcción se extendía bajo el implacable sol valenciano como un hormiguero de actividad constante. Era julio de 2023 y la temperatura había alcanzado los 42 grados centígrados, convirtiendo el asfalto en una superficie que quemaba incluso a través de las botas de seguridad más gruesas. En el centro de este caos organizado, entre grúas que se alzaban hacia el cielo y el constante rugido de la maquinaria pesada, trabajaba un hombre que se había convertido en una leyenda silenciosa entre sus compañeros: Francisco Morales. Francisco tenía 62 años, pero su físico desafiaba cualquier suposición sobre lo que un hombre de su edad debería ser capaz de hacer. Con 1,75 metros de altura, hombros anchos moldeados por décadas de trabajo físico y manos que parecían capaces de doblar acero con la fuerza pura, era el trabajador más respetado en toda la construcción. Su cabello, completamente blanco pero aún abundante, siempre estaba cubierto por un casco amarillo que había visto mejores días, y sus ojos grises tenían una profundidad que sugerían experiencias que iban mucho más allá de las obras de construcción. Pero había algo diferente en Francisco que lo distinguía de otros trabajadores veteranos. Mientras que sus compañeros frecuentemente se quejaban del calor, del cansancio o de los horarios exigentes, Francisco nunca decía una palabra negativa. Llegaba cada mañana a las 6 de la mañana, exactamente 15 minutos antes que cualquier otro trabajador, y era el último en irse cada tarde. Su ética de trabajo era tan impecable que se había convertido en el estándar no oficial por el cual otros medían su propio desempeño. Carlos Mendoza, el propietario de Construcciones Mediterráneo, había contratado a Francisco 3 años antes, durante un periodo cuando la empresa estaba luchando para encontrar trabajadores confiables. La industria de la construcción en Valencia había estado experimentando una escasez de mano de obra calificada, y Carlos se había encontrado frecuentemente frustrado por empleados que llegaban tarde, trabajaban sin entusiasmo o abandonaban proyectos a mitad de camino. Pero Francisco había sido diferente desde el primer día. «Busco trabajo», había dicho simplemente cuando se había presentado en la oficina de Carlos. No había currículum vitae elaborado, no había referencias impresas en papel elegante. Solo un hombre de 59 años con manos callosas y una mirada directa que transmitía más competencia que cualquier documento podría haber comunicado. «¿Qué tipo de experiencia tienes?», había preguntado Carlos. «He trabajado con mis manos toda mi vida», había respondido Francisco. «Puedo hacer cualquier cosa que necesites que haga». Carlos había decidido darle una oportunidad, principalmente porque había algo en la presencia de Francisco que inspiraba confianza. Había resultado ser una de las mejores decisiones de contratación que había hecho jamás. Durante los siguientes 3 años, Francisco había demostrado ser no solo un trabajador excepcional, sino un líder natural que otros empleados respetaban instintivamente. Nunca levantaba la voz, nunca daba órdenes directas, pero de alguna manera conseguía que los proyectos se completaran más eficientemente
cuando él estaba involucrado. Los trabajadores más jóvenes buscaban su consejo, y incluso los veteranos de la industria diferían a su juicio cuando surgían problemas técnicos. Pero había una característica de Francisco que siempre había intrigado a Carlos. Sin importar cuán caliente fuera el día, cuán agotador fuera el trabajo, o cuán sucios se pusieran sus compañeros, Francisco nunca se quitaba la camiseta. En una industria donde trabajar con el torso desnudo bajo el sol español era prácticamente un ritual de verano, Francisco siempre mantenía puesta su camiseta de trabajo azul, incluso cuando la tela estaba empapada de sudor y pegada a su cuerpo como una segunda piel. Cuando otros trabajadores le preguntaban por qué no se refrescaba quitándose la camiseta, Francisco simplemente sonreía y decía que prefería mantener su piel protegida del sol. Carlos había llegado a asumir que Francisco era simplemente más consciente de los riesgos de cáncer de piel, o tal vez era más modesto que otros hombres de su generación. Nunca había presionado el tema, respetando la privacidad personal de su empleado más valioso. Pero ese día de julio, cuando el termómetro había superado los 40 grados y el índice de calor había alcanzado niveles peligrosos, Carlos había comenzado a preocuparse genuinamente por la salud de Francisco. Era aproximadamente las 2 de la tarde, la hora más caliente del día, y Francisco estaba trabajando en la instalación de vigas de acero en el 5º piso de lo que se convertiría en un complejo residencial de lujo. El trabajo requería precisión física extrema y coordinación con una grúa, todo bajo la exposición directa al sol mediterráneo, que convertía el metal en superficies que podían causar quemaduras al contacto. Carlos había estado observando desde el suelo, admirando como siempre la precisión con que Francisco manejaba tareas que requerían tanto fuerza bruta como delicadeza técnica. Pero también había notado que Francisco se movía más lentamente de lo usual y que había hecho varias pausas para limpiarse el sudor de la frente. La preocupación de Carlos había aumentado cuando había visto que la camiseta de Francisco estaba completamente empapada, creando un charco de sudor cada vez que se inclinaba. Era obvio que el veterano trabajador estaba sufriendo por el calor, pero como siempre, se negaba a admitir cualquier debilidad. «Francisco», había gritado Carlos desde abajo, «baja por un momento». Francisco había asegurado la viga en la que estaba trabajando y había descendido usando la escalera temporal que conectaba los diferentes pisos de la estructura. «Jefe», había dicho Francisco, su voz ligeramente ronca por la deshidratación, pero manteniendo su tono respetuoso habitual. «Francisco, hace demasiado calor para trabajar completamente vestido. Vas a sufrir un golpe de calor si continúas así». «Estoy bien, jefe. Solo necesito un poco de agua». «No, Francisco. No estás bien. Mírate. Estás empapado en sudor y te estás moviendo como si estuvieras en cámara lenta». Carlos había mirado directamente a los ojos de Francisco, viendo por primera vez una vulnerabilidad que el trabajador veterano había mantenido cuidadosamente oculta. «Hombre, te vas a morir de calor. Quítate esa camiseta». Francisco había dudado por un momento, sus ojos buscando alguna manera de evitar la situación. Pero la combinación del calor agobiante, la preocupación genuina en la voz de Carlos y tal vez el reconocimiento de que su salud realmente estaba en riesgo, había hecho que tomara una decisión que había estado evitando durante 3 años. Lentamente, Francisco había agarrado el borde de su camiseta empapada y se la había quitado por encima de la cabeza. El impacto había sido inmediato y silenciador. El torso de Francisco estaba marcado por lo que obviamente eran cicatrices de heridas de bala y metralla.
No una o dos cicatrices que podrían haber resultado de accidentes industriales o altercados civiles, sino múltiples marcas que claramente contaban la historia de alguien que había estado en combate intenso y prolongado. Había una cicatriz particularmente prominente que se extendía desde su hombro izquierdo hasta el centro de su pecho. El tipo de marca que deja una herida que casi mata a alguien. Otras cicatrices más pequeñas salpicaban su espalda y costados, cada una representando un momento cuando había estado cerca de la muerte y había sobrevivido. Pero más impactante que las cicatrices individuales era la historia colectiva que contaban. Este no era un hombre que había tenido la mala suerte de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Era un hombre que había estado repetidamente en situaciones de combate, donde había resultado herido, pero había continuado luchando. Carlos se había quedado completamente inmóvil, procesando lo que estaba viendo. Los otros trabajadores que estaban cerca habían dejado de trabajar gradualmente, notando la tensión súbita en el aire. «Francisco», había dicho Carlos finalmente, su voz llena de una mezcla de asombro y respeto. «¿Qué te pasó?» Francisco había mirado hacia abajo a su propio torso, como si estuviera viendo las cicatrices por primera vez en años. «Guerra», había respondido simplemente. «¿Qué guerra?» Francisco había levantado la vista, y por primera vez desde que Carlos lo conocía, había visto algo en los ojos del hombre que no era la calma profesional habitual. Era el tipo de dolor que viene de recuerdos que nunca desaparecen completamente. Afganistán. Dvatisice Hedna Dvatisice Chtiri. Las palabras habían caído en el aire caliente como piedras arrojadas en agua inmóvil, creando ondas de comprensión que se habían extendido a todos los que estaban lo suficientemente cerca como para escuchar. Carlos había sabido inmediatamente que estaba en presencia de alguien cuya historia era mucho más profunda y más heroica de lo que jamás había imaginado. España había participado en la guerra de Afganistán como parte de la coalición internacional, y los soldados españoles habían estado en algunas de las batallas más intensas y peligrosas del conflicto. ¿Fuiste soldado?, había preguntado Carlos, aunque la respuesta ya era obvia. «Sargento primero, infantería». Francisco había hecho una pausa, claramente luchando con cuánto revelar. 3 tours de servicio. Y todas esas cicatrices, diferentes misiones, diferentes días. Carlos había realizado que estaba hablando con un veterano de combate que había servido múltiples tours en una de las guerras más peligrosas de la era moderna, y que había resultado herido tan severamente y tan frecuentemente que su cuerpo era un mapa de batallas que la mayoría de las personas no podrían imaginar. «Francisco, ¿por qué nunca dijiste nada?» Francisco se había encogido de hombros, un gesto que Carlos había visto cientos de veces, pero que ahora llevaba un peso completamente diferente. No era relevante para el trabajo. No relevante. «Francisco, tú eres un héroe de guerra. Fui un soldado que hizo su trabajo». La humildad en la respuesta de Francisco había impactado a Carlos tanto como las cicatrices. Aquí estaba un hombre que había arriesgado su vida repetidamente por su país, que llevaba las marcas físicas de esa valentía y que consideraba que todo eso era simplemente hacer su trabajo. Los otros trabajadores habían comenzado a acercarse gradualmente, atraídos por la conversación que claramente había revelado algo importante sobre el compañero que habían respetado pero nunca realmente conocido. Miguel, un trabajador de 35 años que había estado trabajando junto a Francisco durante 2 años, había sido el primero en hablar. «Francisco, nunca supimos. ¿Por qué no nos dijiste?» «¿Qué había que decir? Eso fue hace mucho tiempo. Ahora trabajo aquí». «Pero, hombre, con esa experiencia, podrías estar trabajando para el gobierno, o para empresas de seguridad, o...»
Francisco había negado con la cabeza. Me gusta construir cosas. En la guerra pasé demasiado tiempo destruyendo cosas. La simplicidad profunda de esa respuesta había resonado con todos los presentes. Carlos había comenzado a entender no solo por qué Francisco era tan buen trabajador, sino por qué había elegido este tipo de trabajo después de su servicio militar. Francisco, necesito que sepas algo, había dicho Carlos. Si hubiera sabido sobre tu servicio, habría... ¿Qué? ¿Me habrías tratado diferente? Carlos había considerado la pregunta cuidadosamente. Probablemente sí, y ahora me doy cuenta de que eso habría sido un error. ¿Por qué? Porque me habrías demostrado que no me habías contratado por mi servicio militar. Me contrataste porque podía hacer el trabajo. Francisco había asentido. Exacto. Durante la siguiente hora, mientras Francisco trabajaba con el torso desnudo por primera vez en 3 años, Carlos había observado a sus otros empleados interactuar con el veterano de una manera completamente nueva. No con la exagerada deferencia que a menudo se muestra a los veteranos militares, sino con una comprensión más profunda de por qué Francisco se comportaba de la manera que lo hacía. Su puntualidad obsesiva, su ética de trabajo impecable, su capacidad de mantener la calma bajo presión, su habilidad natural para el liderazgo, todos estos rasgos que Carlos había admirado durante 3 años, ahora tenían contexto. Francisco, había dicho Carlos al final del día, ¿puedo preguntarte algo personal? Claro, jefe. ¿Cómo terminaste trabajando en construcción? Con tu experiencia militar, habrías podido conseguir muchos otros tipos de trabajo. Francisco había limpiado sus herramientas con el mismo cuidado meticuloso que ponía en todo lo que hacía antes de responder. Cuando regresé de Afganistán, probé varios trabajos. Seguridad privada, consultoría militar, entrenamiento táctico. Pero nada me hacía sentir útil. ¿Útil? En la guerra, tu trabajo es proteger a tus compañeros y completar la misión. Pero siempre estás reaccionando así o amenazas, respondiendo a ataques. Nunca estás construyendo algo que dure. Francisco había hecho una pausa, mirando hacia el edificio que habían estado construyendo. Aquí, cada día construyo algo que va a estar aquí durante décadas. Familias van a vivir aquí. Niños van a crecer aquí. Es una manera diferente de servir. Carlos había entendido inmediatamente. Francisco no había dejado de servir cuando había dejado el ejército. Había encontrado una forma diferente de servicio. ¿Y las cicatrices? ¿Por qué las mantenías ocultas? Porque no quería que la gente me viera diferente. No quería compasión. No quería que pensaran que estaba roto. ¿Pero no te sientes orgulloso de tu servicio? Francisco había sonreído. Una sonrisa genuina que Carlos raramente había visto. Por supuesto que estoy orgulloso. Pero mi orgullo no necesita estar en exhibición. Está en el trabajo que hago cada día. Esa noche, Carlos había regresado a casa con una perspectiva completamente cambiada sobre su empleado más valioso. Había comenzado a investigar sobre la participación española en Afganistán, leyendo sobre las batallas en las que Francisco probablemente había participado, tratando de entender el tipo de situaciones que habían resultado en esas cicatrices. Lo que había descubierto lo había impresionado aún más. Los soldados españoles en Afganistán habían estado involucrados en algunas de las operaciones más peligrosas de la guerra, frecuentemente sirviendo en roles de apoyo que los ponían en contacto directo con fuerzas enemigas. Las tasas de bajas habían sido significativas, y los que habían servido múltiples tours, como Francisco, habían estado expuestos a niveles de peligro que la mayoría de los civiles no podrían comprender. Al día siguiente,
Carlos había llegado temprano a la obra, esperando encontrar a Francisco en su lugar habitual, pero había estado preocupado de que la revelación del día anterior pudiera haber cambiado la dinámica de su relación laboral. «Buenos días, jefe», había dicho Francisco, llegando exactamente a las 6 de la mañana, como siempre. «Buenos días, Francisco. ¿Cómo te sientes?» «Mejor». No me había dado cuenta de cuánto calor había estado reteniendo la camiseta. Francisco había sonreído, y Carlos había notado que parecía más relajado de lo que había estado en meses. «Francisco, ¿te molesta si hago algunos cambios en cómo organizamos el trabajo?» «¿Qué tipo de cambios?» «Bueno, me he dado cuenta de que he estado subutilizando tu experiencia, tu habilidad de liderazgo, tu capacidad de mantener la calma bajo presión, tu experiencia en logística y coordinación de equipos». Francisco había fruncido el ceño ligeramente. «Jefe, no quiero un trabajo especial porque fui soldado». «No es un trabajo especial porque fuiste soldado. Es una responsabilidad adicional porque eres el mejor trabajador que he tenido jamás, y ahora entiendo mejor por qué». Carlos había explicado su propuesta. Quería que Francisco tomara un rol de supervisión informal, ayudando a entrenar a trabajadores más jóvenes y coordinando proyectos complejos que requerían el tipo de planificación y ejecución precisas que Francisco había demostrado consistentemente. ¿Eso significa más dinero?, había preguntado Francisco directamente. «Significa significativamente más dinero». «¿Y seguiría trabajando con mis manos?» «Tanto como quisieras». Francisco había considerado la oferta durante varios minutos. «¿Puedo seguir llegando a las 6 de la mañana?» «Puedes llegar cuando quieras». «Entonces acepto, pero con una condición». «¿Cuál?» «No quiero que mi servicio militar se convierta en un tema regular de conversación. Hice mi trabajo allí. Ahora hago mi trabajo aquí». «Entendido». Durante los meses siguientes, Francisco había asumido gradualmente más responsabilidades de liderazgo en construcciones Mediterráneo. Su enfoque había sido característico. Nunca había usado su rango militar o su experiencia de combate para intimidar o impresionar a otros trabajadores. En cambio, había aplicado principios de liderazgo que había aprendido en el ejército de maneras que fortalecían la moral y la eficiencia de todo el equipo. Había establecido sistemas de comunicación que aseguraban que todos los trabajadores entendieran exactamente lo que se esperaba de ellos cada día. Había desarrollado protocolos de seguridad que iban más allá de los requisitos legales, basados en su comprensión de cómo prevenir que situaciones rutinarias escalaran hacia emergencias, y había comenzado a entrenar a trabajadores más jóvenes no solo en técnicas de construcción, sino en principios de responsabilidad personal y trabajo en equipo. El impacto había sido inmediato y measurable. Los proyectos se completaban más rápidamente y con menos errores. Las tasas de accidentes habían disminuido significativamente, y la moral general de los trabajadores había mejorado de maneras que Carlos no había visto en sus 15 años dirigiendo la empresa. «Francisco», le había dicho Carlos 6 meses después de la revelación inicial, «necesito que sepas algo». «¿Qué, jefe?» «Has transformado esta empresa, no solo en términos de eficiencia y seguridad, sino en términos de cómo la gente se siente acerca de venir a trabajar cada día». Francisco había estado supervisando la instalación de un sistema de ventilación particularmente complicado, pero había parado para escuchar completamente lo que Carlos estaba diciendo. «Me alegra oír eso». «¿Cómo lo haces? ¿Cómo consigues que la gente trabaje tan bien junta?» Francisco había considerado la pregunta cuidadosamente. En el ejército aprendes que la misión siempre es más importante que cualquier individuo.
pero que la misión solo se puede completar si cada individuo se siente valorado y apoyado. ¿Y cómo aplicas eso aquí? Cada proyecto de construcción es una misión. Cada trabajador tiene un rol específico que es crítico para el éxito. Mi trabajo es asegurar que todos entiendan su rol y que sepan que pueden contar con los demás para hacer sus roles también. ¿Es muy diferente del liderazgo militar? Francisco había sonreído. En el ejército, a veces tienes que conseguir que la gente haga cosas que no quieren hacer porque sus vidas dependen de ello. Aquí, consigues que la gente haga cosas que no quieren hacer porque sus familias dependen de ello. ¿Cuál es más difícil? Aquí es más difícil, porque no tienes la autoridad oficial para dar órdenes. Tienes que ganar el respeto todos los días. Carlos había realizado que Francisco había identificado una verdad fundamental sobre el liderazgo que él mismo había estado luchando por articular durante años. Un año después de que Francisco se quitara la camiseta por primera vez, Carlos había decidido hacer algo que había estado considerando durante meses. «Francisco, hay algo que me gustaría proponerte». «¿Qué tienes en mente, jefe?» «Me gustaría hacerte socio de la empresa». Francisco había dejado de caminar completamente. ¿Socio? Socio. 20% de participación, responsabilidad sobre todas las operaciones diarias y un salario que refleje tu contribución real al éxito de la empresa. Carlos, eso es muy generoso, pero... No es generosidad, Francisco. Es reconocimiento. Esta empresa vale 3 veces más de lo que valía antes de que empezaras a dirigir las operaciones. Ese valor adicional existe porque tú lo creaste. Francisco había estado silencioso durante varios minutos, claramente procesando una oferta que cambiaría fundamentalmente su vida. ¿Puedo preguntarte algo?, había dicho finalmente. Por supuesto. ¿Esto tiene algo que ver con mi servicio militar? Tiene todo que ver con el hombre que eres ahora, que fue formado parcialmente por tu servicio militar, pero que se define por cómo aplicas esa formación para ayudar a otros todos los días. Francisco había asentido lentamente. En ese caso, acepto. La ceremonia de firma había sido simple. Solo Francisco, Carlos y el abogado de la empresa. Pero para Carlos, había representado algo más profundo que una transacción comercial. Había sido el reconocimiento formal de que el verdadero liderazgo viene no de títulos o autoridad oficial, sino de la disposición de servir a otros de maneras que los hagan mejores en sus propios trabajos. 2 años más tarde, Construcciones Mediterráneo se había convertido en una de las empresas de construcción más respetadas en Valencia. Su reputación se había basado no solo en la calidad de su trabajo, sino en su cultura de seguridad, profesionalismo y respeto mutuo que había atraído tanto a clientes como a trabajadores de toda la región. Francisco, ahora de 65 años, continuaba llegando cada mañana a las 6 de la mañana. Pero ahora lo hacía como copropietario de una empresa que empleaba a más de 50 personas y que había establecido nuevos estándares de excelencia en la industria de la construcción. ¿Te arrepientes de algo?, le había preguntado Carlos un día mientras observaban a un equipo de trabajadores completar un proyecto particularmente complejo bajo la supervisión de Francisco. Me arrepiento de haber mantenido las cicatrices ocultas durante tanto tiempo, había respondido Francisco. ¿Por qué? Porque me tomó demasiado tiempo darme cuenta de que las heridas que recibes sirviendo a otros no son algo de lo que hay que avergonzarse. Son evidencia de que estuviste dispuesto a sacrificar algo personal por algo más grande. Francisco había hecho una pausa, observándole a los trabajadores que ahora dirigía. Y porque una vez que dejé de ocultar mi pasado, pude usar esa experiencia para servir mejor a las personas que dependen de mí ahora.
¿Extrañas el ejército? Extraño a mis compañeros, pero no extraño la guerra. Aquí puedo aplicar todo lo que aprendí sobre liderazgo, trabajo en equipo y servicio, pero para construir cosas en lugar de destruirlas. En 2025, Francisco había sido invitado para hablar en una conferencia sobre veteranos que hacían la transición a la vida civil. Su presentación había sido simple y directa, enfocándose en cómo los principios militares podían ser aplicados a trabajos civiles de maneras que beneficiaran tanto a los veteranos como a sus empleadores. La transición más difícil no es aprender nuevas habilidades, había dicho a una audiencia de veteranos y empleadores potenciales. Es aprender a aplicar las habilidades que ya tienes de maneras que sirvan a tu nueva misión. En el ejército, tu misión es proteger y servir a tu país. En la vida civil, tu misión es proteger y servir a tu familia, tu comunidad y las personas que trabajan contigo. Las habilidades son las mismas, solo cambia el contexto. Después de su presentación, había sido abordado por docenas de veteranos que estaban luchando con sus propias transiciones y por empleadores que estaban interesados en contratar veteranos, pero que no sabían cómo aprovechar mejor su experiencia. Francisco había comenzado a dedicar un sábado al mes a asesorar a veteranos que estaban buscando trabajo y a entrenar a empleadores en cómo identificar y utilizar las habilidades que los veteranos traían al lugar de trabajo. El valor de contratar veteranos no está en obtener empleados que siguen órdenes sin cuestionar, explicaba a los empleadores. Está en obtener empleados que entienden la responsabilidad personal, que saben trabajar en equipo bajo presión y que han demostrado que están dispuestos a sacrificar intereses personales por el éxito del grupo. En 2026, Francisco había ayudado a colocar a más de 200 veteranos en trabajos que aprovechaban su experiencia militar y había entrenado a más de 50 empleadores en cómo integrar efectivamente veteranos en sus equipos de trabajo. Su historia se había convertido en un ejemplo de cómo el heroísmo no termina cuando termina el servicio militar activo, sino que simplemente encuentra nuevas formas de expresión. Esta historia fue traída a ustedes por Historias de Héroes, donde creemos que los verdaderos guerreros nunca dejan de servir. Simplemente encuentran nuevas formas de proteger y fortalecer a sus comunidades. Francisco Morales nos enseña que el valor más profundo del servicio militar no está en las batallas que se ganaron o las medallas que se recibieron. Está en los principios de liderazgo, sacrificio y servicio a otros que se pueden aplicar durante toda una vida de maneras que fortalecen a familias, empresas y comunidades enteras. Nos muestra que las heridas recibidas en servicio a otros no son marcas de debilidad o daño, sino evidencia de una disposición a sacrificar el bienestar personal por algo más grande que uno mismo. Y más importante, Francisco demuestra que la transición de soldado a civil no significa dejar de servir. Significa encontrar nuevas formas de aplicar los valores y habilidades desarrollados en el servicio militar para mejorar las vidas de las personas que nos rodean todos los días. ¿Conocen a algún veterano como Francisco? ¿Alguien que ha llevado los valores del servicio militar a su trabajo civil de maneras que han hecho que su comunidad sea más fuerte? Compartan su historia en los comentarios y díganme desde qué ciudad están viendo esto. Porque en una época donde el servicio militar a menudo se ve como algo separado de la vida civil, necesitamos recordar que los mejores veteranos nunca dejan de servir. Simplemente aplican su entrenamiento y valores de maneras que protegen y fortalecen las comunidades donde ahora viven y trabajan. Algunos héroes sirven a su país en campos de batalla. Otros sirven a su comunidad en lugares de trabajo.
Los más importantes son aquellos que entienden que ambos tipos de servicio son parte de la misma misión sagrada de proteger y fortalecer a las personas que no pueden protegerse a sí mismas. La verdadera medida del heroísmo no está en las cicatrices que llevas, sino en cómo usas la fuerza que desarrollaste ganándose esas cicatrices para ayudar a otros a construir vidas mejores.